¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla o te has quedado sin esperanzas para seguir en la vida? Haciendo la reflexión del día de hoy, recordé una etapa donde pasé por un duelo tan difícil que la verdad yo pensaba que no iba a poder salir. Por eso es necesario para mí poner este tema en la mesa. ¿Hay algo que nosotros podamos prevenir, ya sea que estemos pasando por esa situación desesperada en nuestras almas o porque conocemos a algún familiar o algún amigo que nos ha compartido que ha tenido la intención o que quiere tener la intención de tener esta experiencia suicida? Para ello invité a una amiga que es experta en el tema, que de hecho ya está por conectarse, y pues los invito a que compartan con nosotros la reflexión que tuvimos sobre este tema. Reflexiones entre costuras, dedicado a las personas inquietas, creativas y conscientes. Miriam Flores Luna. Ella recuerda que en sus juegos infantiles conoció la magia del teatro junto con sus primos. Ellos organizaban pequeñas obras de teatro, disfrutaba mucho dirigir y recibir al pequeño público formado por los vecinitos del edificio. En la adolescencia tiene que decidirse por el taller artístico que habría que tomar. Elige artes plásticas, ya que era algo que no le era indiferente y también disfrutaba. Pero por un error afortunado hace que tenga como única opción el del teatro, reencontrándose de nuevo con este arte. Es bajo la dirección de su maestro que encuentra un terreno fértil para expresarse, un lugar que, como buena bruja creativa, comienza a utilizar para hacer sus experimentos y escribe sus primeras obras, las cuales describe como experiencias escénicas donde el espectador encontrará diversos lenguajes como el performance, la danza, la literatura, multimedia, gastronomía y todo aquello que su instinto le llame. En el 2011 escribe y publica su libro Ecos de Diosas, donde explora la conexión que hay entre el instinto humano y la vocación. Ella sigue actualizándose, sigue estudiando y está muy enfocada en su proyecto que es su canal Desde el Alma, pero dejemos que ella misma sea quien nos lo platique. Bienvenida a esta sección de Reflexiones entre Costuras. Hola Pati, pues yo encantada de estar contigo, sabes que soy tu fan, que me encanta el trabajo que haces, me pareces una verdadera creadora de sueños, te lo he dicho, y pues yo más que feliz de participar contigo. Desde el alma lo que intenta es hablarte como con mucha honestidad, mucha transparencia. Yo estoy actualmente certificándome como suicidóloga, que bueno, para los que no ubiquen mucho esta especialidad, es una rama de la psicología relativamente nueva, surgió más o menos en 60, 70 en los Estados Unidos, y es una rama que se encarga de todo el tema de la prevención del suicidio, la intervención en crisis suicidas y lo que se llama posvención, que es los sobrevivientes de alguien que se suicidó o que tuvo intentos de suicidio y no lo logró, ¿no? Desde el alma surge desde este interés por la suicidología, y a su vez mi interés en la suicidología surge al ser una sobreviviente de suicidio, ¿no? El cual, pues, la verdad es que hizo un cambio en mi vida, un antes y un después, como lo he platicado mucho contigo y como lo comento siempre en el canal. Así que desde el alma surge como mi aportación o una de mis aportaciones o granitos de arena hacia los demás, con esta inquietud de querer, justamente volviendo al tema de algo que yo viví, poderlo como transmitir a otros y para que otros de alguna forma se cuestionen sobre su propio proceso. Se exploran muchos temas relacionados al suicidio, ¿no? Depresión, personas altamente sensibles, trastorno límite de la personalidad, en fin, cuántos temas hay que están relacionados al suicidio, unas sugerencias de libros, películas, porque me parece que el arte es una medicina para el alma. Es un tema tabú
todavía hay muchos prejuicios alrededor del suicidio, cosa que a mí me sorprendió cuando tú abres un canal donde tú aceptas, yo pasé por esta situación, esta experiencia suicida. Honestamente sí me lo pensé un poquito antes de abrir el primer video. Digo súper brevemente, he tenido 3 intentos de suicidio, uno a los 10 años, otro a los 20 y tantos y el último a los 36 aproximadamente. Obviamente el último, que fue el más fuerte, sí me llevó prácticamente a morir, o sea, realmente casi me muero. Tuve un tema de discapacidad que todavía a la fecha tengo un problema motriz para caminar, con el cual pues probablemente me quede por el resto de mi vida. La verdad es que es un daño menor considerando que pude haber muerto. Pero sí me di cuenta que esto me generó un estigma en mi comunidad, ¿no? Hubo gente de mi trabajo que dejó de, así literal, me borró de su red de amigos, nunca me volvió a contactar, mejores amigos que no pudieron con eso. Una de las cosas que yo descubrí con mi propio proceso terapéutico, más lo que he aprendido digamos, en la especialidad de suicidología, es que realmente la gente que pasamos por una experiencia suicida no queremos morir, sino dejar de sentir o sufrir ese dolor por el cual nos sentimos así, y parece que ya la única vía o opción que nos queda es morirnos, ¿no? Entonces eso es muy paradójico, pero es real. O sea, realmente cuando sales de esto te das cuenta que en efecto había otras opciones, lo que pasa es que no las ves. Claro, hay bastantes factores que intervienen para que una persona piense en este camino, ¿no? No solamente es una cuestión, por ejemplo, se piensa que las personas que se suicidan son débiles. Es reducir todo ese abanico a algo muy simplista. Son situaciones complicadas que tienen que ver, tú me corregirás, pero tiene que ver con cuestiones químicas también. A lo mejor tienes un trastorno y a veces un medicamento dado en el momento indicado puede hacer la diferencia. Puede haber también duelos muy grandes que no se alcanzan a procesar porque a lo mejor están tan en el inconsciente que no alcanzas tú a cerrar esa herida, no tienes el control. Creo también hay cuestiones que tienen que ver con el contexto. Por eso hay países subdesarrollados que tienen más tasa de suicidio. También no es de gratis que haya más hombres que mujeres, porque también hay una presión social ante los hombres de responder, ¿no? Económicamente, etcétera. También hay un factor cultural que tiene que ver, como por ejemplo, con que en Japón, ¿no? El suicidarse es una cuestión hasta de honra, ¿no? Así es. Tú decides y hasta aquí de forma honrosa, a diferencia de países como Latinoamérica, que se convierte en una cuestión de nunca jamás, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pase, o sea, más bien se ocultan las cifras. Pues sí, se me hace muy aportativo que una persona que pasó por una experiencia suicida nos muestre ahora cómo salió adelante y cómo se sigue ilustrando sobre el tema, porque como tú bien lo dices, al final tener las herramientas, la información puede hacer la diferencia para que una persona siga o no adelante. Fíjate, Pati, que ahorita escuchando todo lo que me dices, el doctor Alejandro Águila, que es, digamos, el principal representante de los suicidólogos en México, porque tiene muchos años estudiándolo, él formó este instituto, que es el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Cuando a veces nos da clases, nos dice algo que me parece muy importante de recordar. Nadie está inmune ante esto. Seas médico, seas niño, seas anciano, seas mujer, seas hombre, lo que seas, cualquier persona podemos tener una experiencia suicida. Y con experiencia suicida me refiero desde idearlo, planificarlo, intentarlo o consumarlo, ¿no? Y tampoco nadie estamos inmune aunque que alguien cercano a nosotros se haya intentado suicidar o haya muerto por suicidio, ¿no? Creo que uno de los grandes temas es que, por ejemplo, en México todavía actualmente, alguno de mis compañeros terapeutas me decía que en el norte del país le habían tocado un caso de un chico que falleció por suicidio y su familia estaba intentando que se le hiciera una misa en su lugar de origen y ninguna iglesia quería hacer la misa, ¿no? O sea, es increíble que en pleno siglo XXI, donde hablamos de derechos humanos, donde hablamos de equidad, de igualdad, de justicia,
sigamos estigmatizando incluso a un muerto por el hecho de que murió de una determinada manera, ¿no? Me parece que a veces en este sentido seguimos en la etapa de la Edad Media, ¿no? Si ustedes revisan un poco la historia del suicidio, está muy estigmatizado porque se relaciona a la locura, porque se relaciona al oscuro, hay que tenerlos fuera de aquí porque se puede contagiar, ¿no? Afecta mucho también a la gente que sobrevive a un suicidio, ¿no? Me refiero si su familiar falleció, porque la familia también queda con el estigma, justo por lo que comentas, a veces es de qué no hizo bien la familia, los papás, el esposo, lo que sea, que su familiar murió. Entonces, es muy triste que esta huella quede, ¿no? Incluso hay muchas veces en las actas de defunción no se quiere poner que fue por una causa de suicidio, a lo mejor dice por envenenamiento, ¿no? Por asfixia, ¿no? Pero no se dice que es porque esa persona se ahorcó y tal. Al no haber estadísticas suficientes, pareciera que es un problema menor, pero las cifras de suicidio desafortunadamente siguen creciendo a todas las edades. O sea, justamente un programa que grabé hace pocos días hablaba con el doctor Águila sobre los mitos del suicidio y él me decía, y cosa que es muy cierta, que el suicidio en la infancia hay muy pocas estadísticas, porque imagínense si en general es un tema tabú, ahora imagínense que un niño se suicide, pero él tiene muchos pacientes que son niños menores de 10 años y son temas muy delicados porque volvemos a caer como en los clichés, ¿no? O en los paradigmas de la niñez es una etapa utópica, ojalá así fuera, pero la realidad es que hay infancias muy duras. Entonces, la idea de mantener el canal semanalmente con los videos, pues es eso, ¿no? O sea, es ayudar a que la gente estemos más informadas, que tengamos menos miedo de hablar de esto, porque creo que en la medida en que lo hablemos, lo expongamos, se va a quitar un poquito más de esa capa tenebrosa y oscura que está alrededor de este tema. ¿Tú qué nos puedes recomendar si alguien, un amigo, un familiar se nos acerca y nos hace saber que tiene estas ideas? Por lo menos dinos qué no hacer. Ok, pues yo creo que a grandes rasgos, digo, hay muchas cosas y dependerá de cada caso, la edad, la circunstancia, etcétera, pero yo creo que lo primero es no ignorar, ¿no? No hacer como que no pasa, no hacerte de la vista gorda, no cambiar el tema, ¿no? Y qué sí hacer, escuchar. Todos tenemos la capacidad de escuchar, a lo mejor no todos oímos, pero sí podemos escuchar, ¿no? Me refiero a este tema de permitir que el otro te cuente qué le sucede. Normalmente, les voy a decir algo, uno de los mitos que hay alrededor del suicidio es que muchos de ellos, si te dicen, no lo va a hacer, ¿no? Y eso no siempre es verdad. Sí hay suicidios impulsivos, pero normalmente encuentras que esa persona, todas las personas cuando traemos una ideación de muerte real, damos señales, ¿no? Señales como de pronto empieza a regalar sus objetos favoritos, ¿no? O empieza a arreglar sus papeles, o lo notas como que habla mucho de, ay, estarían mejor sin mí. Yo sé que puede parecer, y en algunos casos lo es, una llamada de atención para ser visto o escuchado, pero eso no minimiza el riesgo. Entonces, creo que cualquier persona podemos, o sea, ¿qué no hacer? No ignores ni te hagas de la vista gorda. Okay. 2, escucha. Escucha al otro, no con miedo, no con estigma, no con incomodidad. Simplemente deja que fluya. Oye, ¿por qué piensas que vamos a estar mejor sin ti? Oye, pero si ese es tu oso favorito, ¿por qué te quieres deshacer de él? Créanme que cuando uno está en este aislamiento, porque normalmente las personas que pasamos por una experiencia suicida nos sentimos muy aisladas, aunque estemos rodeadas de personas, nos sentimos muy aisladas. Entonces, el hecho de que alguien abra una puerta donde uno pueda descargar lo que trae, puede hacer la gran diferencia en que esa persona se suicide o no. Escuchar, creo que esa sería, pero escuchar de verdad, ¿no? Tenemos alguien cercano que está pasando por una situación donde le toca asistir a un familiar y cuidarlo prácticamente para que no vuelva a intentarlo. ¿Hasta qué punto y cómo también mantener
salud mental y emocional de las personas cercanas a las personas que están pensando en el suicidio? Me voy a basar un poquito en la corriente existencial, que es una corriente que a mí me gusta mucho. La corriente existencial es una parte de la psicoterapia humanista, pero que está muy intrincada con la filosofía existencial. Todos los que fuimos adolescentes recordarán a Kierkegaard, Sartre, Nietzsche y todos estos de la vida apesta y no. Bueno, por ahí va la cosa. Pero para esta corriente, la muerte no es el fin de la vida, es parte de algo que está contigo desde el momento en que eres concebido. Empezamos a morir, realmente, ¿no? Un poquito todos los días. Entonces, la corriente existencial ve al suicidio como una de las tantas posibilidades que tenemos de tomar, ¿no? Como seres humanos libres. Puede parecer paradójico, ¿no? Que por un lado diga, oye, tengo un canal creado para... Sí, pero también entendí algo en mi proceso, y es que nadie puede rescatar a nadie que no quiera ser rescatado. Es decir, me parece que si tú tienes un familiar que ha estado en crisis suicidas, en intentos suicidas, hay límites hasta donde tú puedes llegar, ¿no? Evidentemente la red de apoyo es muy importante para una persona que está en esta crisis, pero al final hay decisiones en las que tú ya no vas a poder intervenir y que no es tu culpa. Y aprender a soltar. Soltar. Mira, esto pasa, Pati, a lo mejor, voy a traer una palabra que a lo mejor no viene del todo al caso, pero me lo recordó. Me recordó el tema de los cuidadores primarios, ¿no? Cuando alguien tiene un enfermo de cáncer, tienes a alguien con Alzheimer, mi padre tuvo Alzheimer, me tocó ser cuidador primario, yo lo quería proteger, ¿no? No salgas, te arropo, te traigo la comida. Y él hacía todo lo contrario, ¿no? O sea, si yo quería tenerlo en casa, a él se salía, ¿no? ¡Qué desesperación! Sí, o sea, llega un momento en que tú terminas más agotado que la persona, y a veces el que puede enfermar es el otro. Ojo, yo nunca dejé de estar al pendiente de él, pero también entendí que soy humano, que tengo límites y que puedo ayudar hasta cierto punto. Entonces, yo que recomiendo, idealmente, si tienes a una persona que tiene constantes ideaciones suicidas, intentos suicidas, etcétera, etcétera, lo ideal es que encuentren apoyo en alguna psicoterapia. Normalmente cuando una persona entra a un proceso psicoterapéutico por antecedentes de intentos de suicidio, casi siempre es importante que sus allegados también entren a terapia, porque de nada sirve que yo, Miriam, vaya a terapia si mi familia sigue siendo la misma dinámica. Ojo, esto es bien importante. A veces el suicida solo refleja el problema de su sistema familiar, ¿no? Digo, ahí es entrar en otro asunto, pero lo que quiero decir con esto es que es importante el apoyo psicoterapéutico. Ir al psicólogo no es, alguien me decía, esto es muy cliché de los padres de antes, ¿no? ¿Para qué le vas a pagar a alguien para que te escuche? Mejor le invito una cerveza a un amigo y me escucha. No, es que no es lo mismo. Cualquiera que haya entrado en un proceso de terapia, sea de la corriente que sea, entenderá que un buen proceso terapéutico, independientemente de la corriente que sea, es aquel que te permite como abrir un nuevo conocimiento de ti mismo, ¿no? Yo siempre me imagino que es como ir capa tras capa tras capa, y al ir tomando más conciencia de ti, no es que los problemas no aparezcan, pero tal vez los puedas mirar distinto y por ende te van a afectar de una forma diferente, ¿no? Quitarse el tabú de que ir al psicólogo solamente es para personas trastornadas, ¿no? Es algo así como decir que tú vas a ir al mecánico hasta que el coche se te pare en periférico. Hay que tener una prevención de la salud y la mente es primordial. ¿Qué recomiendas si las personas realmente están en una situación económica muy limitada y sin embargo necesitan la asistencia de un psicólogo? Actualmente hay muchos terapeutas en línea, o sea, ustedes métanse a la red Facebook tal, que están dando terapias a costos muy accesibles. Hay servicios delegacionales, por ejemplo, en Coyoacán, hablando de la Ciudad de México,
Hay terapias que pueden costar hasta 40, 50 pesos. Obviamente, pues hay que ir a registrarse, hay que pasar por un proceso. O sea, como todo, hay que echarle ganitas, no van a aparecer mágicamente. También, por ejemplo, están las líneas de Locatel, que me parece que es Aptel, donde puedes hablar gratuitamente y te dan contención. Yo alguna vez las utilicé y me parece que te dan por lo menos 2 o 3 terapias. Creo que si ya son casos muy graves, te pueden canalizar a hospitales donde dan terapias. Y créanme que hay posibilidades, ¿no? O sea, sí creo, y se los digo porque yo he pasado por épocas donde no he tenido un clavo y he necesitado terapia, y cuando de verdad quieres encontrar, el que busca encuentra, ¿no? Solo es cuestión de buscar. Y ya por último, ¿cómo identificaste en tu caso el momento crucial de decir, necesito ayuda? Lucho por mi vida, tengo que hacer algo, porque ya, no quiero estar así. Porque muchas veces uno puede confundir un episodio de tristeza o una depresión leve, no sé si existe la depresión leve, con algo más delicado y a lo mejor uno no lo está alcanzando a identificar. Digo brevemente, ¿no? 2 años antes de mi último intento de suicidio, en el 2014, mi madre fallece, y a raíz de eso yo empiezo como a no procesar el duelo, a acumular pérdidas, pierdo mi trabajo, mi papá le da Alzheimer, o sea, de verdad era así como de película trágica, así en ese momento. Pero yo no proceso las cosas y obviamente eso llega a un límite, ¿no? Es curioso, pero yo empecé a entrar en una crisis de tristeza. Yo lloraba por nada, ¿no? O sea, de pronto había días que me paraba y lloraba y era una sensación horrible porque así podría estar en el lugar más feliz y yo lloraba y lloraba. Obvio, porque ya el cuerpo está sobrecargado y tu alma dice, sácalo por algún lado. Yeah. Entré en un proceso muy desesperante y solita decidí recluirme en una clínica psiquiátrica. Estuve 15 días en esta clínica y vuelvo a insistir, creo que el tema que ocurrió ahí es que yo tuve apoyo psiquiátrico, pero no psicoterapéutico. Podría decir alguien, es que no va como por lo mismo, no. El psiquiatra, hay psiquiatras que se especializan además en psicoterapia, pero hay psiquiatras que solamente se van a la parte neurológica, fisiológica. Entonces, a mí lo que me pasó es que en esos 15 días estuve medicada con ansiolíticos, o sea, toda la gama de pastillas psiquiátricas que pueden imaginar, pero no recibí terapia, o sea, no hablé con un psicólogo, nada. Entonces, para cuando yo salgo, pues sí salgo muy feliz con mi kit de pastillas, pero no tenía un espacio para ser escuchada y donde procesar todo lo que me estaba ocurriendo. Entonces, aquí me gustaría hacer un paréntesis y decir, hay gente que solo consume medicamentos psiquiátricos y piensan que con eso resuelven. Eso es como decir que me corté y me pongo un curita, pero esa herida necesita como ser cosida, recibir puntos, y yo sigo con el curita, o sea, es como un placebo, ¿no? No quiero decir que no ayuden, pero normalmente un proceso psiquiátrico requiere, voy a decir 2 cosas importantes. No todo aquel que va a una terapia psicoterapéutica con el psicólogo de la corriente que sea, necesariamente necesita medicamentos, pero yo no podría atreverme a decir que sí, por lo menos el 95% de las personas que toman medicamentos psiquiátricos sí requieren de un acompañamiento terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se vuelve, insisto, como un curita en una gran herida que necesita puntos para suturar. O sea, a mí lo que me ocurre con esto, Pati, es que salgo más dañada. Y salgo más dañada porque realmente no recibí psicoterapia, solamente recibí medicación. Y de hecho, pues fue lo que me llevó, o sea, esos medicamentos se convirtieron en mi arma de fuego, ¿no? Porque mi último intento fue con ingesta de medicamentos. Entonces, para mí lo que me llevó al límite fue sentirme muy aislada y sentir que nadie, así me sentía, ojo, no estoy diciendo que no tuviera red de contención, yo no fui capaz de percibirla, ¿no? En el suicidio tienes una visión de túnel, no ves nada más allá de esto. Entonces, creo que sentí que ya no había como opción para mí, y
Y digo que pienso que igual mi caso fue peculiar porque donde yo reacciono en realidad es después de mi intento de suicidio, ¿no? O sea, cuando me descubro que no puedo mover las piernas, cuando descubro que casi pierdo los riñones, o sea, cuando ya me había puesto, ya había cruzado esa línea del borde, es cuando dije, híjole, ¿no? Pues aquí sigo y además antes tenía 3 problemas, ahora tengo 6. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, paradójicamente en mi caso, esto fue como un antes y un después, y eso creo que es lo que me ha ayudado a retomar mi vida de una manera distinta, a entrarle a la terapia con mucho más compromiso, porque las terapias, la chamba, tú dijiste algo, ¿no? O sea, a veces vamos al proceso terapéutico esperando que el terapeuta nos dé la solución, nos dé el sentido de vida, nos diga cómo vamos a resolver, y realmente no es así como funcionan las terapias, ¿no? Las terapias es un proceso introspectivo donde el otro te va acompañando, pero realmente el que encuentra las soluciones eres tú, el que cambia los hilos de todo eres tú, y el que hace la chamba acá afuera, pues es uno, ¿no? Gracias a mi oficio he podido conocer a personas tan interesantes como Miriam y que han aportado a mi vida un granito de arena que yo agradezco. Siempre es muy agradable platicar contigo. Espero que le echen una visita al canal de Miriam. No se van a arrepentir. Pueden aportar muchísimo a su vida. Así que pues me están viendo y yo leyendo. Bye bye.